Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que es mi primer contacto con la asociación. Me parece una idea y un concepto maravilloso y espero poder ayudarles en la medida de lo que pueda. Voy a hablarles un poco yo soy dermatólogo, trabajo en el Hospital Niño Jesús desde hace ya 30 años y pues, a lo largo de estos años pues, he tenido la suerte de vivir la evolución de muchas de estas enfermedades y cómo eran antes y cómo son ahora. La autoinflamación, aunque parezca algo muy próximo, muy lejano, pues por primera vez se utilizó el término en 1999, cuando hace ahora 21 años, cuando se describió el gen responsable de TRAPS y a partir de ahí ese concepto, que no existía antes, pues empezó a desarrollarse. Y en los siguientes años, sobre todo entre 2005 y 2015, pues hubo una cantidad de avances científicos y descripción de nuevas enfermedades que fue espectacular. De hecho, había años en los cuales cada año se describía una nueva enfermedad autoinflamatoria dentro de el concepto de enfermedad autoinflamatoria como enfermedad monogénica, es decir, una enfermedad genética debida a un único gen que origina una enfermedad. Puesto que existen otras enfermedades, el concepto puede ser entendido de forma más amplia o más restrictiva. Una de las cosas que siempre han caracterizado a las enfermedades autoinflamatorias es que muchas de ellas inician en la infancia y también muchas de ellas el primer síntoma es la lesión cutánea y si eres capaz de diagnosticarlo y estar atento a ello, eres capaz de hacer un diagnóstico precoz y por tanto ayudar mucho al paciente. Aquí tienen una lista de hace unos años de las enfermedades autoinflamatorias descritas, pues todas las que tienen una marca roja tienen lesiones cutáneas. Se puede hacer el diagnóstico con las lesiones cutáneas solamente y también el diagnóstico puede debutar en muchos de los casos con lesiones en la piel que pueden llegar a ser muy específicas. La primera pregunta es ¿cuándo sospechar en un niño un síndrome autoinflamatorio? Pues cuando tiene una fiebre periódica no infecciosa y lesiones cutáneas o cuando tiene lesiones sorprendentes pero con signos sistémicos o lesiones de la piel desencadenadas por agentes comunes como infecciones, frío, etcétera, o cuando ves una enfermedad muy llamativa en la piel, pero tiene muy poquitas alteraciones en los análisis, o cuando es una enfermedad de tejido conectivo de inicio muy precoz, lo cual es relativamente sorprendente, un trastorno de la queratinización muy grave o intratable. La paniculitis recurrente en un niño joven no es nada habitual y por tanto te obliga a pensar en un síndrome autoinflamatorio o lesiones cutáneas en lactantes que tienen predominio de neutrófilos o si hay vasculitis con síntomas sistémicos o lesiones cutáneas inusuales en pacientes que por otro lado tienen inmunodeficiencia, puesto que con mucha frecuencia la autoinmunidad se asocia a inmunodeficiencia. Perdón, la autoinflamación se asocia a inmunodeficiencia y por tanto aparecen curiosamente las dos manifestaciones aparentemente antagónicas en el mismo paciente. Y si tienes un paciente y es raro, no sabes lo que es, también puede ser autoinflamatorio. Alrededor de 50, quizá más, actualmente existen enfermedades autoinflamatorias bien diagnosticadas, bien descritas con su gen caracterizado, pero hay muchos pacientes, 50%, en los cuales tú sospechas una autoinflamación y en los cuales siguen en busca de un diagnóstico genético. Yo creo que todo el mundo tiene muy claro que una enfermedad autoinflamatoria puede condicionar a la larga una discapacidad física y mental y que la diferencia entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico tardío, especialmente a día de hoy, que tenemos ciertas dianas terapéuticas, es que el tratamiento precoz puede evitar la discapacidad si el paciente es tratado de forma muy precoz y por ello es muy importante diagnosticar y tratar a los pacientes cuando las lesiones empiezan. Este es el Hospital del Niño Jesús, que tiene más de 140 años de historia, en el que trabajo yo desde hace 30 años, y en estos años hemos visto muchísimos pacientes, y algunos de estos han pasado de no saber qué hacer con ellos a tener un diagnóstico claro. Esta es una niña que ya ahora puede tener cerca de 30 años, y que nos volvió loco toda la vida con unas lesiones que interpretábamos como psoriasis pustulosa. En algunas ocasiones estaba muy grave, con gran inflamación, afectación hepática, y solamente cuando se pudo comprobar que se describió DITRA, que es la deficiencia del antagonista del receptor de la interleucina 36, pudimos entender esta enfermedad y pudimos entender todo lo que tenía la paciente y pudimos encontrar un tratamiento que para ella fuera adecuado.
Esto se describió, yo creo que fue en 2014, por un grupo francés que estudió un grupo de pacientes, familias que tenían una psoriasis pustulosa de agregación familiar. Y ellos encontraron que la deficiencia del antagonista del receptor de la interleuquina 36 originaba un fenotipo, un aspecto clínico de psoriasis pustulosa muy peculiar, y de hecho, pues más o menos a día de hoy el 25% de las psoriasis pustulosas, que no se sabía la causa, son debidas a DITRA, definición antagonista del receptor de la interleuquina 36. Por supuesto que estos casos van a seguir existiendo y van a seguir viniendo. Este es un caso de debut tardío, no debut en la infancia, pero con un debut muy explosivo, en el que también se encontró una mutación en el gen del antagonista del receptor de la interleuquina 36, y con tratamiento correcto, pues el niño se desarrolla completamente normal. Una enfermedad muy similar, que se hizo muy famosa porque fue de las primeras en describirse, es DIRA, deficiencia del antagonista del receptor de la interleuquina 1. La deficiencia del antagonista origina que se hiperfuncione el sistema inmunológico, en este caso la interleuquina 1, que es un mediador muy universal, muy amplio de muchas patologías. Y cuando la liberación de interleuquina 1 es muy alta, se origina un fenotipo habitualmente de tipo pustuloso, y es el que manifiestan los niños con DIRA, en los cuales se ve lesiones que recuerdan a la psoriasis pustulosa, con gran formación de pústulas, están llenas de neutrófilos. Por eso siempre cuando un niño tiene pústulas y neutrófilos hay que pensar en un síndrome autoinflamatorio, además de tener manifestaciones óseas que eran muy llamativas. Aquí, por casualidad, casi se descubrió que al tratarlos con anakinra, después de haber probado todo lo que había, un poco a ciegas le dieron anakinra, y los niños en poquitas semanas habían curado completamente de todo. Entonces ya se empezó a encontrar que lo que les falta a estos niños es, de forma genética, el antagonista del receptor del interleuquina 1, que es lo mismo que el anakinra. Entonces, pacientes como estos, que tenían una psoriasis pustulosa, fijaos que aspecto cushingoide de haber utilizado corticoides intravenosos, porque los niños con DIRA están muy graves, con una biopsia que recuerda mucho a la psoriasis pustulosa, en estos casos el tratamiento con anakinra es absolutamente curativo, o por lo menos digamos que compensa la deficiencia aportando lo que el paciente no tiene. DIRA es muy raro, hay muy poquitos pacientes, y muchos de los que yo he visto son pacientes referidos por otros compañeros que están sin diagnóstico. En este caso, pues costó diagnosticarlo porque era de inicio más tardío, y las lesiones a veces no son tan típicas y tienes que tener un ojo. En cualquier caso, cualquier paciente con niño con psoriasis pustulosa, pues hay que investigarle desde el punto de vista genético. También teníamos casos hace muchos años que los teníamos mal diagnosticados porque estas enfermedades no eran conocidas. Este es un niño que veíamos hace más de 30 años. Este es un chico que ahora tiene cerca de 40 años, con unas lesiones generalizadas, costrosas, eritematosas, con muy buen estado general, no tenía más que las lesiones cutáneas, y luego se generalizaron. Incluso nuestro diagnóstico era completamente erróneo porque no teníamos elementos de diagnóstico en aquella época. Este chico ahora es un señor mayor que va al Gregorio Marañón, y la doctora Gregorio Marañón me dijo: oye, he visto uno que veíais vosotros antes, y yo creo que le vamos a pedir el estudio de CART14, y efectivamente, pues un paciente que no tenía diagnóstico, ahora tiene diagnóstico y tiene un tratamiento después de muchos años. Algunos de estos pacientes, como por ejemplo este, supongo que se habían abandonado, habían asumido que su enfermedad nunca se iba a diagnosticar, que nunca se iba a poder curar, y finalmente, pues un poco por casualidad, en este caso, este paciente tenía la enfermedad por CAR14, o ha tenido varios nombres, pitiriasis rubropilaris familiar o enfermedad papuloescamosa asociada a CAR14, que hoy día yo creo que cualquier dermatólogo, cuando entra un niño por la puerta con estas lesiones en la cara y estas lesiones en el cuerpo, como las que yo les he mostrado, nadie dudaría en pedir un CAR14. El cambio es radical. Los pacientes pueden ser tratados de forma muy precoz, aunque no existe una terapia especialmente dirigida. Determinados biológicos, sobre todo los anti-interleuquina 17A, evolucionan muy bien porque estos pacientes no responden a los tratamientos clásicos que utilizamos para la psoriasis. También
yo creo que esta es la experiencia de muchos de vosotros, que sobre todo los reumatólogos o los internistas ven muchos chicos, no sé quién lo comentaba, ¿no? Vemos pacientes con amiloidosis y luego nos damos cuenta de que tenía algo más. Esta es una historia típica del recién nacido con urticaria crónica. Pues cuando tú ves un recién nacido con urticaria crónica, es una cosa muy rara y tienes siempre que sospechar, sobre todo si en la biopsia ves gran cantidad de polimorfonucleares neutrófilos. Estos casos siempre tienes que sospechar la posibilidad de una mutación en el RP3 y dentro del síndrome CAPS que está aquí. Entonces, estos casos de síndrome CAPS yo creo que son de los mejor conocidos, son por activaciones por ganancia de función en el RP3 o en otras que originan síndromes tipo CAPS o que recuerdan al CAPS, pero en cualquier caso, lo importante es que el tratamiento precoz con bloqueo de antiinterleuquina 1, pues produce una respuesta muy llamativa. Y luego, pues hay otro medicamento, tenemos que seguir, la industria tiene que seguir buscando medicamentos para el tratamiento a largo plazo de estos pacientes, porque sin tratamiento, muchos de ellos, que los que tengan la mutación más deleteria, van a tener enfermedades que son realmente discapacitantes. En este caso, el llamado Cinca, ¿no? Me dice este nombre de mí en los 80, y es una enfermedad muy discapacitante que origina una artropatía muy grave y antes de conocerse el tratamiento, la mayor parte de los pacientes pues tenían discapacidad, amiloidosis y pues una calidad de vida muy disminuida. También hay enfermedades que son mucho más raras, son recién nacidos, este es un ejemplo de ellas, también un recién nacido con lesiones pustulosas generalizadas, en fin, para un pediatra o para un dermatólogo puedes saber o no saber lo que tiene, pero es evidente que algo tiene. Entonces, cuando ves un niño con estas erupciones recurrentes pustulosas asociadas a fiebre, que van recurriendo con cicatrices, tienes que pensar en algo verdaderamente del tipo autoinflamatorio. En estos pacientes, las biopsias muestran unos infiltrados peculiares. Es una mezcla de granuloma que se elimina a través de los folículos de pelo, mezcla de granuloma, y aquí tenéis el colágeno un poquito deteriorado con el granuloma empalizada, con gran cantidad de neutrófilos. Cuando ves una biopsia neutrófilos en la piel, siempre tienes que pensar en un autoinflamatorio. De la misma manera, esta era una enfermedad no descrita y no conocida antes de 2015, de cuando es este artículo. Y lo llamamos la dermatitis neutrofílica granulomatosa crónica perforante del recién nacido, que se asociaba a inmunodeficiencia. Y después ha habido algunos casos más, este es un caso mexicano que me enseñaron una vez, y los casos son todos clínicamente muy superponibles, con la misma histología, con los granulomas asociados a gran cantidad de neutrófilos. Y en 2017 o 2018, no me acuerdo ya, el grupo del NIH de Estados Unidos encontró la mutación en estos pacientes, que era la fosfolipasa C gamma 2, que curiosamente las mutaciones y son mutaciones hipermórficas que originan un síndrome que tiene autoinflamación y deficiencia de producción de anticuerpos. Y se debe a que la fosfolipasa C gamma 2 es muy importante en el desarrollo de la respuesta de anticuerpos muy precoz. Entonces, son pacientes que tienen inflamación e inmunodeficiencia. Estos son los casos más difíciles en los cuales, pues si bloqueas la inflamación con un antiinflamatorio, pues bajas el sistema inmune. Si baja el sistema inmune, promueves la inmunodeficiencia. De hecho, estos pacientes a día de hoy, la historia no es tan bonita como los otros casos porque tienen la enfermedad y son muy difíciles de controlar y no hay un tratamiento dirigido para ellos. También, históricamente, pues uno no puede olvidar determinados pacientes como los que les muestra a continuación. En este caso, las manifestaciones, como pueden ver, son manifestaciones muy variadas. Todo es tremendamente heterogéneo. No es tan fácil, es un grupo de enfermedades que tienen mecanismos comunes, pero no se parecen en nada los unos a los otros. Estos son pacientes que debutan en la primera infancia con lesiones de tipo Sagañón, que se desencadenan muchas veces por el frío, asociadas a unas placas tipo purpúrico, como este color rojo, que luego deja como resto sanguíneo dentro de la piel. Eso es lo que se llama púrpura. Y claro, pues una vez que los ves, no puedes olvidar nunca el aspecto de estos pacientes. Además, en estos casos, pues además de las lesiones purpúricas, existe una pérdida de grasa. Los pacientes evolucionan hacia una lipodistrofia. No hay muchos casos, pero cada vez están surgiendo más. Son los casos de Candel.
Entonces, además, son muy fáciles de diagnosticar, no solo por el aspecto clínico, que en un recién nacido prácticamente, ya creo que cualquier dermatólogo se diagnostican síndrome de Candel incluso con días de vida, con semanas de vida, con la fiebre y las lesiones cutáneas. Y si en las biopsias se encuentran células mononucleares con un aspecto muy atípico, que tengan digamos, núcleos muy irregulares, recuerda un poco como si tuviera el paciente una manifestación de leucemia, y además se tiñe con miloperoxidasa. Antes de describirse Candel, los pacientes que yo les he enseñado los teníamos etiquetados de algún tipo extraño de leucemia. O sea, no teníamos claro qué era esta enfermedad hasta que no se describió correctamente. Tienen macrófagos también. Y bueno, es una enfermedad eminentemente dermatológica, porque debuta con dermatosis neutrofílica crónica típica y luego lipodistrofia y elevación de la temperatura. Y desde que se describió, pues inmediatamente después, pues se descubrieron las mutaciones en el proteasoma, inmunoproteasoma, como responsables de Candel. También Candel fue la primera interferonopatía descrita. Eso es un concepto también muy nuevo. Son enfermedades en las cuales hay un aumento de liberación del interferón. El interferón se ha puesto muy de moda con el COVID. Pues cuando hay un exceso de liberación de interferón, esto produce inflamación. Y esta inflamación es muy variada. Y además el interferón promueve que además de la autoinflamación se atraigan a células inmunes del sistema inmune adaptativo y por tanto tener autoinmunidad asociada. Y también Candel es una enfermedad digénica, a veces es muy difícil de diagnosticar porque no tiene un gen, sino que distintos genes que van a originar una estructura. Cada gen da una proteína. Esa proteína se ensamblan entre sí varias diferentes para originar una estructura que se llama el proteasoma. Y el proteasoma, cuando funciona en exceso, origina cuando no funciona, se origina un exceso de liberación de interferón. Y entonces puede ser que haya una subunidad u otra del proteasoma como causante de la enfermedad. Lo más importante es que muchos de estos niños que antes no tenían tratamiento, ahora se pueden tratar porque se desarrollaron hace unos años unos medicamentos que son los inhibidores de JAK que disminuyen la vía de JAK-STAT y disminuyen la liberación de interferón. Por tanto, a día de hoy, muchos niños que tenían Candel y que era una enfermedad devastadora, como decía, no sé si lo decía antes alguno, la enfermedad no te mata, pero te deteriora muchísimo. De todas formas, hay algunos niños que han fallecido de Candel, o sea que no es una enfermedad que no sea mortal. Por tanto, el tratamiento muy precoz con inhibidores de JAK, con baricitinib o tofacitinib o ruxolitinib, puede, disminuye mucho los síntomas y puede inducir una mejor calidad de vida. Obviamente, después de descubrirse Candel, pues muchos compañeros me enseñaron muchos pacientes que tenían que no sabían lo que era, que decían, oye, pues mira, ahora me di cuenta que lo que tenía este paciente que yo seguía en México, o este paciente que era del Líbano, que no sabía lo que tenía, o este paciente de Israel, alguien ha mencionado de Israel, este es el doctor Zlotogorski, que fue el que encontró el gen de Candel, o pacientes en Francia, en México, en Portugal. Entonces me escribían y me decían, por fin sabemos lo que tiene este niño. Y luego el tratamiento con baricitinib, pues fue una idea de la doctora Goldberg-Mansky del Instituto de la Salud de Estados Unidos, que ella tenía algún paciente que no sabía qué hacer con ellos, los pensaba trasplantar de médula ósea, pero con tratamiento con baricitinib, pues ahora está muy bien. Bueno, hay muchas enfermedades, como ejemplo, pues esta es una también que yo conozco mucho a la doctora Amy Paller, que es la que lo describió, y estuvo durante muchos años sin saber qué era la enfermedad, aunque ella lo llamó PAVI, ahora lo llaman SAVI, porque al conocerse el gen, pues entonces se asocia a la proteína STING, entonces lo llaman SAVI. Y de la misma manera, pues de vez en cuando te enseñan pacientes, oye, ¿tú qué crees que es esto? Y lo ves y dices, bueno, pues con estas manifestaciones el caso es claramente un SAVI. El SAVI también se trata con inhibidores de JAK. O el síndrome de Blau, que es una enfermedad conocida hace muchísimos años, descrita por un pediatra alemán, Dr. Blau, y pues puede debutar como paniculitis o con las pápulas típicas y que tiene una histología de sarcoidosis. Es decir, que vamos haciendo el puzzle de las enfermedades que teníamos antes como que no conocíamos bien, las vamos ahora recolocando dentro de enfermedades autoinflamatorias.
O también he visto aquí DADA2, que también se describió hace muy poquitos años. Todo es muy paradójico, parece que ha estado siempre con nosotros. Estos pacientes siempre han estado con nosotros y de hecho yo tuve un paciente idéntico a estos, pero claro, murió sin diagnóstico. Falleció sin diagnóstico y yo estoy convencido de que este paciente tenía un DADA2 y por tanto pues las mejorías en el diagnóstico precoz deben ser, son fundamentales y pueden conducir a un tratamiento precoz. El DADA2 se manifiesta en la piel, la piel es muchas veces el primer síntoma durante muchos años, una libido reticular, este aspecto así reticulado que no cura, puede tener algún nodulito, este tipo de lesiones deben orientar siempre, todo el paciente que tenga esto debe ser estudiado inmediatamente para síndrome de DADA2, incluso aunque no haya tenido las manifestaciones extracutáneas previas. Otro caso es el síndrome H, se llama H, lo describió Zlotogorski también, porque los pacientes tenían casi todas las manifestaciones que tenían, empezaban por H, las placas hiperpigmentadas, hipertricóticas en las piernas, y es un síndrome histiocitario. Como veis, la heterogeneidad de los síndromes autoinflamatorios es enorme, sobre todo sus manifestaciones en la piel son muy variables entre un paciente y otro. Incluso sus mecanismos también son totalmente diferentes, y a veces hasta sorprendentes. Moléculas que uno no esperaba que estuvieran implicadas en la inmunidad o en inflamación están implicadas. En este caso, el transportador de nucleótidos HNP3. Para terminar, el año pasado hicimos un congreso mundial de enfermedades antiinflamatorias en la piel. Lo hicimos en Madrid, que tuvo que ser virtual, pero con Caroline Krause de Berlín y Angelo Marzano de Italia. Hicimos el congreso con los más importantes personajes de la autoinflamación del mundo. Y tengo que decirles, para terminar, que es verdad que hay muchos pacientes en los que sospechas una enfermedad inflamatoria, muchos niños, y como la genética no confirma, sabes que tienen algo, pero no los puedes diagnosticar. Y finalmente, quiero decirles que estoy encantado de estar aquí. Si algún día tienen algún paciente, tienen alguna consulta, algo que relevante, algún paciente que tengan dificultades, pues yo estoy encantado, pagaría por verlos y por intentar ayudarles. Muchas gracias por todo.